Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos y seguimos con el tema del Sermón del Monte. Ya estaríamos en la parte 14 de en realidad extensa exposición que hace Jesús en aquel monte frente a sus discípulos. Y estamos leyendo la versión según San Mateo. Lucas también menciona algunas cosas, no tantas como Mateo. Hoy vamos a ver Mateo 6, 19 a 21 y lo hemos titulado aquí, La codicia que carcome. O a veces en las Biblias van a encontrar el título Tesoros en el cielo. Miremos entonces lo que dice la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Esta palabra que usa Jesús es interesante porque es la que se usa también para los boqueteros, lo que hacen boquetes para ingresar en bancos o, en fin, en lugares donde hay mucho dinero y quieren sacar. Así que bastante actual, muy actual diría yo, lo que Jesús está diciendo aquí, las palabras que está usando. Dice, al contrario, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí es el remate que él hace de esta breve presentación, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es muy importante porque Jesús tira estas dos cosas anteriores que hemos visto, pero remata con esta verdad. Y es alrededor de eso que vamos a estar trabajando entonces ahora en esta presentación. En el pasaje anterior, 6:1 a 18, Jesús ha estado dando cátedra sobre la parte privada del cristiano, en la cual habla de dar, de orar y de dejar. La limosna era esta última que la miramos la vez pasada. Y aquí, en esa sección, Jesús está diciendo que el cristiano debe ser diferente que los religiosos hipócritas. Esas dos expresiones van juntas, en particular con respecto a la hipocresía. Jesús es muy vehemente e insiste mucho también. En esta sección ya cambia un poco hacia dónde Jesús está apuntando y se está refiriendo a la gestión pública del cristiano. Vimos la privada en la parte anterior. Y debe ser diferente a la sociedad materialista, consumidora, etcétera, etcétera. Así que es muy, muy actual lo que Jesús está por decir ahora y debe ubicarnos a nosotros también en este contexto que si bien nos diferencian tantos años de aquel mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, es absolutamente actual también para nosotros, porque son verdades eternas de Dios y Jesús las vino a refrescar y nosotros queremos hacerlas nuestras también. Tesoros y riquezas. ¿Qué diferencia hay entre riqueza y tesoro? Es lo que yo me preguntaba al mediar este pasaje y buscar un poco una comprensión mayor sobre el mismo, para que uno mismo entienda qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y le puse esta pregunta a nuestro hijo Pablo, que es máster en economía, y de estas cosas entiende bastante, más que uno, en realidad. Riquezas son los bienes materiales, y tesoro viene de tesaurios, que significa almacén, guarda. Esto incluye todo lo que sea de valor sentimental. Puede ser un objeto, puede ser un papel, puede ser algo simbólico. Esto es un tesoro. Entonces, por ende, una riqueza no es siempre un tesoro. Y dicho la inversa también es cierta, un tesoro no siempre es una riqueza. Hacemos esta distinción para poder entender un poquito mejor este pasaje y ver la diferencia entre los dos conceptos. Las naciones, podemos sintetizarlo en esto, las naciones guardan sus riquezas en bancos y sus tesoros en museos. Sé que estoy haciendo un color en blanco y negro aquí, sin grises, pero es para que se nos fije en la memoria y la memoria visual también, ¿para dónde está queriendo ir Jesús? Y vamos a tomar tres ejemplos, dos bíblicos,
y uno histórico. Y vamos a ir primero a uno conocido en las escrituras que está narrado según Marcos, el joven rico. Es una entrevista, este muchacho, y insiste que es joven él, viene a Jesús y le pregunta cómo se puede heredar la vida eterna. Tiempo atrás, cuando estaba estudiando este pasaje, me llamó la atención que él usa la palabra heredar. Cuando le pregunta a Jesús, ¿cómo puede heredar la vida eterna? No cómo ganarla, sino cómo heredar. Y después de varias respuestas, la verdad, acertadas, entonces cuando terminó esa parte, Jesús le dice que vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás, y aquí viene, tesoro en el cielo. ¿Se dan cuenta cómo está ahí la riqueza por un lado? Pero aquí lo que Jesús está apuntando es al tesoro que él tiene, que obviamente en el cielo, en sentido, él está viendo su riqueza, pero él tiene que amontonar un tesoro no tan visible, podríamos decir, para ese joven. Y aquí viene del porqué de heredar. Tal vez él heredó una fortuna. Uno sabe que en realidad en la vida, si uno trabaja honestamente, lleva mucho tiempo en realidad amasar una fortuna. Y este joven, a mi entender, por supuesto, podría también haber heredado esta fortuna. Y también entonces piensa que él puede heredar la vida eterna. Es un error muy común pensar que, bueno, porque mis padres son cristianos, bueno, yo también voy a hacerlo, voy a heredar. O si si ellos han hecho tal cosa, entonces yo puedo heredar eso. Y Jesús está totalmente en contra de esto, podríamos decir. Y Jesús le tocó entonces más su tesoro que su riqueza. Y no pudo este joven. Y como lo vemos aquí, se da vuelta y se va. Qué lástima cuando lo que Jesús nos pide realmente no va. ¿Por qué? Porque los ojos de este muchacho estaban puestos en sus riquezas. Él no se daba cuenta que él podía conseguir un mucho mejor tesoro siguiendo estas directivas de Jesús. Le puedo asegurar que era muy duro, muy difícil. A ver, no nos pongamos en el papel de juzgar a este muchacho, porque la verdad no era una cuestión fácil la que Jesús le pregunta. Porque Jesús siempre plantea cosas que nos llevan al límite, ¿sí? Porque es así realmente como podemos progresar en nuestra vida. Vamos al segundo ejemplo que dije bíblico, y es David y el templo que después construye Salomón. David quería hacer el templo para Dios. Eso es, digamos, era la pasión que él tenía. Todavía el tabernáculo estaba levantado. Él había hecho traer el arca del pacto a su ciudad, la nueva ciudad de Jerusalén que había conquistado. Lo había puesto bajo una carpa para que tenerlo en su palacio. Lo quería tener a Dios cerca. Esa es un poco la idea. Pero él le dice claramente al profeta Natán que como yo vivo en un palacio, toda una estructura, en fin, que él había hecho hacer. Y la presencia de Dios, el arca de Dios, todavía está entre cortinas. Entonces él, en esencia, lo que él quiere hacer es construir ese templo. Pero Dios le dice a través del profeta que él no lo va a hacer, sino que va a ser su hijo Salomón quien lo hará. Pero que él sí tiene que proveer todos los recursos para hacer ese templo. Y efectivamente, Salomón lo hace, David lo hace. Y Salomón hereda todo y cumple el deseo y construyen el gran templo. Pero para esto, David provee una fortuna impresionante, 3.400 toneladas de oro. Claro, el oro no se mide ni siquiera en kilos casi. Y aquí están hablando de toneladas. Comparado con tiempos actuales, la riqueza guardada en Fort Knox, por ejemplo, en Estados Unidos, es el doble de esto. Ojo que estamos a 1.000 y pico de años de este evento. Se ha sacado mucho más oro después de este momento de Salomón. Y como sabemos, el oro, su gran valor es porque no se deteriora. Es un metal eterno, podríamos decir en un sentido. Por ende, de ahí que constituye esa enorme riqueza que tiene ese material. Así que estamos hablando de una cosa fenomenal.
en cuanto a lo que había logrado juntar David y lo que deja para 34.000 toneladas de plata, también es una barbaridad. Y bronce, bronce y hierro sin medida, o sea, ya ni siquiera se podía contabilizar todo eso. Entonces es una cosa impresionante lo que junta David, ilustrado un poco con estos lingotes actuales, por supuesto, de esa inmensa riqueza que logra juntar David. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Cuando construyen, y esto es interesante analizar el edificio en sí del templo, tenemos la maqueta para hacerlo, pero es lo que quiero explicar ahora. Hacen 3 pisos de 30 y dice habitaciones, cada una relativamente pequeñas, y son 90 en total, porque rodean todo excepto la parte de la entrada, todo el resto del edificio. El lugar santo y el santísimo. No tienen ventanas estas habitaciones, por eso en realidad hablar de habitaciones no sería lo más correcto. Hay una sola entrada, que es una puerta que está, y eso la Biblia lo dice claramente, y una escalera encima caracol, que une los 3 pisos. O sea, todas estas 90 piezas tienen un solo acceso encima de una escalera caracol, que es sumamente difícil subir y bajar, mucho menos con elementos. Además, cuando vamos a Segunda Reyes, dice que Salomón coloca todas las riquezas en la tesorería del templo, pero en lugar está la descripción de dónde estaba esa tesorería. Es mi conclusión de que entonces estas habitaciones o piezas efectivamente estaban alrededor del edificio. Aquí tenemos el ingreso, esto es el lugar santo por las ventanas, el lugar santísimo no tiene ventanas. Todas estas rodean todo el edificio. Son 3 pisos, una escalera caracol que está aquí atrás, hay una sola puerta. Aquí se ha sacado, por supuesto, lo que sería la pared delantera. Y todo esto, entonces, estaba toda la riqueza. Eso es lo que simboliza un poco esos elementos que vemos allí. Entonces, estas 90 habitaciones funcionan como cajas de seguridad de los bancos de hoy. Hay un solo acceso, pones una buena centinela ahí y bueno, está controlado y resguardado. Entonces, lo que está, el mensaje cuál es aquí, envuelve entonces los lugares santos con esta inmensa, toda la riqueza del pueblo, podríamos decir, está puesta allí. Y el tesoro y la residencia de Dios están juntas. Eso siempre me llamó la atención aquí, porque donde está tu tesoro está tu corazón. O sea que los israelitas, en la medida que miraban el templo, decían, qué lindo el templo, pero también ahí está nuestra riqueza. Qué bueno que es vincular el tesoro y riqueza en este sentido con la presencia de Dios, porque son de Dios. O sea, Él nos provee todas las cosas. Nosotros somos simples administradores de lo que Él nos da para administrar para su honra y gloria. Pero primero Salomón y después todo el pueblo se alejó de Dios. Esa es la triste narración que aparece ahí, y para mí que es, cuando estudiaba todo ese tema, realmente te da suma tristeza, porque han llegado a una expresión máxima, podríamos decir, de lo que sería el reino de Dios. Riqueza, pueblos bien tratados hasta cierto punto, pero ya estaban sembradas las semillas de discordia y terminó siendo un régimen muy violento que al final, bueno, como sabemos, se separaron ellos. Y este templo en su situación prístina, hermosa, dura 34 años. Esto hay que sumar ciertos datos que hay ahí en la Biblia, porque dice, viene Sisac, que es un faraón reconocido en la historia egipcia, que dice, tomó todos los tesoros de la casa de Jehová. Y aquí está la parte absolutamente triste, porque en realidad el edificio no lo tocó. No tuvieron que forzar la entrada, no tuvieron que invadirlo, sino el mismo pueblo de Israel le dio los tesoros. ¿Por qué? Porque su tesoro se había transformado en riqueza. Y así efectivamente donde los ladrones minan, hacen boquetes y hurtan. Sisac
Es el símbolo entonces de aquellos que nos roban los tesoros. A ver, siempre me llamó la atención este hecho, porque nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros. Este tesoro está en vasijas de barro. Pero qué lamentable cuando perdemos los tesoros. Afuera todo está igual, no cambió nada, pero adentro se han perdido los tesoros. Y esa lección es para nosotros hoy, no solo para el pueblo que después vivió las consecuencias de todo eso. Pero qué tremenda lección que tenemos en cuanto a esto de tesoros, riquezas y lo que Jesús está hablando. A ver, otro ejemplo tomamos del Antiguo Testamento y es Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, lo estoy estudiando un poco más en detalle ahora, y él expresa una fuerte reprimenda de parte de Dios, porque habían abandonado los diezmos. Ni hablemos de las limosnas y otras cosas más que podrían ellos hacer. Y Dios los desafía a que cumplan, para que al hacerlo, y otra vez tenemos casi lo mismo que le dice Jesús al joven, acumulen riqueza en el cielo. Y a partir de ahí, y esto es lo muy importante de esto, lo más interesante, Dios abrirá este gran depósito y volverá a ellos en bendición hasta que sobreabunde. Esto es absolutamente cierto. Nosotros hemos dejado con Isabel cierta vida que teníamos a nivel de trabajo y eso. Y bueno, y el Señor nos ha repuesto, por decir así, con creces todo eso. A ver, esto no es teología, no es teoría, esto es práctica, ¿sí? Es una práctica absolutamente sorprendente y uno no puede, establecer una teoría sobre esto, porque no la hay. O ponemos nuestra confianza en Dios o no la ponemos. Y efectivamente no lo hicieron este pueblo tampoco, y Dios guardó silencio por 400 años, que es todo el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hasta que viene Jesús y reformula estas verdades inalterables en aquel monte, haceos tesoros en el cielo. Qué cosa hermosa que tener la palabra de Jesús en cuanto a este tema, y que esos discípulos lo pudieron anotar, recordar, y nosotros tenemos entonces en la Biblia el comentario, el testimonio de estos testigos que nos alientan a nosotros también, porque pueden entrar dudas y cuestiones, pero es hermoso confiar en el Señor. Y vamos a un caso más actual. Jim Elliot fue uno de los 5 misioneros muertos por los Guaraní a orillas del río Curaray en Ecuador en 1956. Esto impactó en toda la cristiandad, podría decir. Y a raíz de esto, finalmente sus mujeres, varias de las esposas, pudieron después entrar en esa época llamado Aucas, despectivamente en realidad por otras tribus, por eso ahora se usa el nombre Guaraní. Y ellas sí pudieron entrar y una transformación se produjo en aquel pueblo. Así que la sangre derramada no fue perdida, y además eso motivó a muchos jóvenes en esa década del 50 a salir tiempo completo a servir al Señor. Y él tiene una frase que es muy famosa, muy conocida: no es tonto el que da lo que tiene para obtener lo que no puede perder. Y esta frase la escribió en el año 49, creo, y ha quedado el registro en una agenda que hoy se conserva. Pero tiene que conservarse en nuestro corazón, dejar lo que uno tiene para obtener lo que no se puede perder. Claro, Jim Elliot sabía dónde estaba su tesoro. Y entonces concluimos con estas hermosas frases de Jesús: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos también que nos están mirando, recordemos estas palabras de Jesús, renovemos estas cosas y sepamos que son ciertísimas y son hermosas. ¿Cómo no poner nuestra confianza en aquel que, todas estas palabras son muy lindas, pero Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna? Que Dios les bendiga. Muchas gracias.